Me apoyó una mano en la cintura, firme, decidido, y aunque estábamos solos en el baño del bar, sentí que el mundo se detenía. Supe en ese instante que algo había cambiado, que lo que venía después no se podía deshacer. Adrián nunca se había hecho notar demasiado. Era discreto, profesional, reservado. Había entrado al despacho hacía apenas 4 meses, y desde el primer día supo que lo mejor era observar antes de hablar. El equipo era pequeño, 8 abogados en total, pero muy unido. En ese ambiente, cada gesto, cada mirada, cada silencio se notaban más de lo normal. Fue ahí donde conoció a Javier. Javier era uno de los más respetados del bufete. Tenía 43 años, una seguridad natural al hablar, y una manera tranquila de moverse que imponía sin querer. Divorciado desde hacía años, siempre se definía como heterosexual. Lo decía con esa naturalidad que no admite réplica, pero que deja espacio a la duda, al menos para quien sabe mirar. Adrián, por su parte, nunca había ocultado que era gay. No lo gritaba, tampoco lo disimulaba. Simplemente estaba ahí, con su vida ordenada y su forma calma de existir. Y por eso, cuando notó cómo Javier lo miraba a veces, con esos segundos de más, con esa atención cuidadosamente disimulada, empezó a sospechar. Pero fue una noche de celebración la que marcó la diferencia. Habían ganado un caso importante, de esos que demandan semanas de esfuerzo, estrategias y horas extra. Cuando se confirmó el fallo favorable, la oficina explotó en alegría. Era costumbre salir a brindar todos juntos, así que reservaron en un bar cercano y allá fueron, uno tras otro, dejando el traje atrás por un rato. El bar era el mismo de siempre, con luces tenues y un ambiente distendido. Y como siempre, Adrián se mantuvo en un perfil bajo, escuchando más que hablando. Pero esa noche, Javier parecía haber cambiado algo. Se mostraba más suelto, más cercano y, sobre todo, más atento a él. Desde el primer brindis, lo buscó con la mirada. Le servía la copa. Le tocaba el hombro al reírse. Le decía cosas al oído, a veces sin motivo claro. En un momento, le pasó el brazo por los hombros y lo mantuvo ahí unos segundos más de lo necesario. Adrián se quedó quieto, tratando de no pensar demasiado. Pero la tensión estaba ahí, flotando entre ellos. Después de un par de rondas, Adrián sintió que necesitaba respirar. Se levantó y fue al baño, buscando un momento a solas para calmar esa mezcla de nervios y expectativa que lo recorría. Abrió el grifo, dejó correr el agua, se mojó las manos. Intentaba recuperar el control. Pero entonces escuchó la puerta abrirse. No hizo falta girarse, lo vio en el espejo. Javier entró sin apuro, cerró la puerta detrás de sí y se quedó ahí, a unos metros, mirándolo a través del reflejo. No dijo nada. Solo se acercó, lento, como si todo eso estuviera ya decidido. Adrián se quedó quieto. El agua seguía corriendo, pero su respiración ya no era la misma. Entonces sintió las manos de Javier posarse en su cintura, con fuerza, con claridad, como si no hubiera dudas, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Adrián se tensó por reflejo, no por miedo, sino por el peso del momento, por la realidad que finalmente lo alcanzaba. Él no respondió enseguida, solo levantó la mirada, buscando entender si eso era real. Y fue entonces cuando Javier lo giró hacia él, despacio hasta que quedaron frente a frente. Sus manos seguían en su cintura, sus ojos clavados en los suyos, y entonces lo besó. Fue un beso firme, cargado de algo que venía conteniéndose demasiado tiempo. Adrián no supo si fue sorpresa, impulso o deseo, pero lo cierto es que no se apartó. Cerró los ojos y le respondió, con el mismo peso, con el mismo fuego. El beso duró segundos, pero dejó una marca. Cuando se separaron, ninguno dijo nada. El silencio hablaba por ellos. Y justo en ese momento, pasos. Alguien se acercaba al baño. Javier soltó su cintura. Adrián giró hacia el espejo como si nada. Se mojó la cara, respiró hondo. Javier se acomodó el cuello de la camisa.
Fingieron calma, pero los latidos eran imposibles de ocultar. Volvieron a la mesa como si nada hubiera pasado, pero algo había pasado, algo que ya no podían deshacer. Durante el resto de la noche se lanzaron miradas cómplices, pequeños gestos, silencios que decían más que las palabras. Nadie más pareció notar nada, o al menos eso creyeron. Cuando el grupo empezó a despedirse, salieron todos juntos hacia el aparcamiento, risueños, cansados, felices. Javier caminaba junto a él, sin decir nada, hasta que, al llegar a su coche, se giró y le dijo en voz baja: ¿Quieres terminar lo que empezamos? Adrián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Lo miró, asintió. Tú conduce, yo te sigo. Y así fue. Se subió a su coche, lo siguió por la ciudad ya dormida, mientras las luces pasaban como destellos. Y en cada semáforo, en cada curva, sentía que algo dentro de él también se estaba moviendo. Lo que había comenzado como una celebración de trabajo ya no tenía nada de profesional. Cuando Javier abrió la puerta de su piso, no fue solo el inicio de una noche distinta. Fue como si me dejara entrar también en un lugar que llevaba mucho tiempo cerrado para él. Y yo, sin pensarlo demasiado, crucé ese umbral. Subieron juntos en el ascensor, en silencio. No era ese silencio incómodo de no saber qué decir, sino ese otro, más denso, que ocurre cuando las palabras sobran, cuando los cuerpos ya lo han dicho todo. El piso de Javier era luminoso, ordenado, pero Adrián no se detuvo a observar. Lo único que le importaba era lo que estaba frente a él. Ese hombre que hasta hace pocas horas era solo un compañero de trabajo, y ahora lo miraba como si nada más existiera. ¿Quieres agua? ¿Vino? Preguntó Javier al cerrar la puerta. No, gracias. Estoy bien, respondió Adrián, aunque no estaba seguro de nada. Javier dejó las llaves sobre una repisa y se acercó. Lo miró por unos segundos, como si estuviera confirmando que sí, que él también quería esto. Y cuando ya no hubo más dudas, le acarició el rostro con la punta de los dedos. Un gesto suave, casi reverente. No sé qué me pasa contigo, murmuró Javier, con una sonrisa que mezclaba ternura y desconcierto. Adrián no respondió. Solo apoyó su mano sobre la de él, sosteniéndola ahí, sintiendo la calidez de su piel. No hubo prisa. Se acercaron despacio, hasta que sus frentes se rozaron. No se besaron de inmediato, se respiraron, se sintieron, como si quisieran asegurarse de que el otro estaba realmente ahí. El beso vino después, más lento, más íntimo, nada que ver con la urgencia del primero. Este era distinto, más honesto. Y entonces, como si hubieran cruzado un umbral invisible, el cuerpo de Javier se relajó. Sus brazos rodearon a Adrián y lo sostuvo fuerte. No como quien toma lo que desea, sino como quien encuentra algo que no sabía que buscaba. Permanecieron así varios minutos, sin hablar, apoyados uno en el otro. El tiempo dejó de importar. «Ven, siéntate», dijo Javier finalmente, guiándolo al sofá. Adrián se dejó llevar. Se sentaron uno al lado del otro, pero sus manos no se soltaron. Javier entrelazó sus dedos con los de él, como si necesitara confirmar que todo era real. «No pensé que esto me pudiera pasar», confesó Javier, con voz baja. «¿Esto qué?» «Sentirme así, contigo». Adrián lo miró, sin juicio, con calma. «Yo tampoco lo esperaba», respondió. «Pero no me asusta». Javier asintió despacio. Luego se recostó, y Adrián apoyó la cabeza en su pecho. Escuchaba su respiración, el ritmo de su corazón, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en paz. No hubo más que eso, nada más era necesario, solo el contacto, la compañía, la cercanía real. En un momento, Javier le acarició el cabello y le preguntó: «¿Quieres quedarte esta noche?» Adrián levantó la vista, no por sorpresa, sino para verle los ojos. «Sí», dijo sin dudar. Pasaron el resto de la noche juntos. Hablaron poco, pero lo suficiente. Compartieron historias, pequeños detalles. Se rieron. Se tocaron sin apuro, como quien descubre un lenguaje nuevo.
Cuando fue hora de dormir, Javier le ofreció una camiseta limpia y le preparó un lado de la cama. No hubo tensión, no hubo expectativas, solo dos personas que, sin saber cómo, se habían encontrado en un punto exacto de vulnerabilidad compartida. Se acostaron. En la oscuridad, Adrián sintió cómo una mano buscaba la suya bajo las sábanas. La apretó y ambos cerraron los ojos. Durmieron abrazados. La mañana llegó sin prisa. Adrián se despertó primero. Se quedó unos minutos mirando a Javier, que aún dormía. En su expresión había algo tranquilo, algo suave, como si, en medio de todo, por fin hubiera bajado la guardia. Adrián se levantó con cuidado, se duchó y se vistió en silencio. No quería irse sin decir nada, pero tampoco quería despertarlo. Cuando estaba por salir, escuchó su voz. ¿Te vas ya? Adrián se giró. Javier estaba medio incorporado, con el cabello revuelto y una expresión que mezclaba sueño y ternura. Sí, solo a cambiarme. Luego voy a la oficina. Javier asintió. Se acercó, le dio un beso en la mejilla, y antes de que Adrián cruzara la puerta, le dijo: «Gracias por quedarte. Gracias por invitarme». Camino a casa, Adrián no podía borrar la sonrisa del rostro. Sentía el cuerpo liviano, el pecho lleno, como si algo nuevo acabara de empezar, aunque no supiera todavía qué era. En el despacho intentó mantener la compostura. Saludó a todos como siempre. Se sentó en su sitio. Se puso a trabajar. Pero bastó que Javier entrara por la puerta para que el corazón se le agitara. No se miraron de inmediato. Era parte del juego. Pero cuando lo hicieron, entre papeles y pantallas, hubo un gesto, un pequeño guiño, una sonrisa escondida, un secreto compartido, y eso, para Adrián, lo cambiaba todo. La mañana en la oficina fue como cualquier otra, al menos para todos los demás, pero para mí, cada segundo sin su mirada fue un golpe seco. Javier me ignoró, no por olvido, sino por elección, y en ese silencio entendí que algo había cambiado. Todo había empezado bien. Después de aquella noche juntos, Adrián sintió por primera vez que había encontrado un lugar donde no tenía que esconderse. Javier, aunque aún reservado, se mostró más relajado. Compartieron miradas, alguna sonrisa, incluso un roce de mano al cruzarse en el pasillo. Pero eso duró poco. Al tercer día, la distancia volvió. Fría, intencional. En la reunión de equipo, Javier evitó sentarse cerca. Habló con todos menos con él. No lo miró una sola vez. Cuando Adrián tomó la palabra para exponer un avance del caso en curso, sintió esa ausencia como un peso, como si una parte de él esperara, aún sin quererlo, un gesto mínimo de complicidad. Nada. A la salida, intentó alcanzarlo, pero Javier ya había desaparecido del despacho. Esa noche, Adrián no durmió. Intentó racionalizarlo. Tal vez solo necesita tiempo. Quizás se sintió expuesto. No debe ser fácil. Pero ninguna explicación acallaba lo que sentía. Abandono. El viernes, después del trabajo, varios compañeros propusieron salir. Era común cerrar la semana con una cerveza entre colegas. Adrián aceptó, sin ganas, pero con la esperanza de que Javier también fuera. Y fue, pero no con él. Javier llegó acompañado de una mujer. No era su pareja, eso se notaba, pero se mostraba atento, simpático e incluso bromista. Adrián lo miraba desde el otro lado de la mesa, en silencio, como si observara a otra persona. Cuando Javier notó su mirada, por un segundo, cruzaron los ojos. Adrián esperó algo, una sonrisa, un gesto, una señal. Lo que recibió fue un desvío de mirada inmediato, frío, calculado, como si nada hubiera pasado. Adrián sintió que algo dentro de él se rompía. Ya no era solo el silencio, era el borrado, la negación. Y eso dolía más que cualquier palabra dura. En un momento de la noche, cuando todos hablaban, rieron o contaban anécdotas, Javier se levantó para ir al baño. Adrián no lo pensó. Se levantó también, un par de minutos después, y lo siguió. Lo encontró lavándose las manos exactamente igual a como él lo había hecho aquella noche. Pero esta vez
El ambiente era otro. ¿Podemos hablar?, preguntó Adrián sin rodeos. Javier no lo miró. Terminó de secarse las manos y respondió sin emoción: «No creo que sea buena idea». «¿Buena idea para quién?», replicó Adrián, dando un paso adelante. Javier suspiró. Bajó la mirada. Guardó silencio unos segundos. «No es tan simple», murmuró al fin. «¿Y qué parte no es simple? ¿Que alguien te guste? ¿O que sea yo?». Silencio otra vez. Adrián sintió cómo le temblaban las manos. No por miedo, por impotencia. «¿Fue solo una noche para ti?», preguntó, con la voz apenas contenida. «Ent number». La respuesta fue inmediata, sincera. «Pero eso no significa que sepa qué hacer con esto. No tienes que saberlo todo ya. Solo ser honesto». Javier levantó por fin la vista. Lo miró. Y ahí estaba de nuevo esa expresión. Miedo. «No quiero complicarme la vida. No ahora. No así». Adrián asintió lentamente. Bajó la cabeza. Tragó saliva. «Entonces ya decidiste». «No es una decisión, es una necesidad. No para mí». Y se fue. Volvió a la mesa con el corazón en la garganta. Intentó sonreír, disimular. Nadie lo notó. Nadie preguntó. Pero dentro de él, la noche había terminado. Pasó el fin de semana solo. Salió a caminar, dejó el móvil en silencio. Evitó abrir chats o correos. Necesitaba espacio, pero sobre todo, necesitaba entender por qué dolía tanto algo que había durado tan poco. Y lo entendió. No era solo lo que había pasado con Javier. Era lo que representaba. El abrirse. El confiar. El creer que, por una vez, alguien también estaba dispuesto a cruzar el puente desde el otro lado. Y verlo retroceder dolía. El lunes llegó con su rutina gris. Adrián volvió al despacho, saludó con una sonrisa, encendió su ordenador. Como siempre. A media mañana, Javier se acercó a su escritorio. Le pasó unos documentos, sin mirarlo. Adrián los tomó. Sus dedos se rozaron por un segundo. Nada más, pero ese roce, tan mínimo, despertó todo otra vez. Y aunque quiso mantenerse firme, aunque intentó convencerse de que lo mejor era el olvido, su cuerpo lo traicionaba. El pulso acelerado, la respiración más corta, la urgencia de decirle algo, cualquier cosa, pero no lo hizo. Y esa fue la verdadera ruptura, el silencio que eligieron ambos, por miedo, por orgullo o por simple agotamiento. Esa noche, Adrián llegó a casa, se sirvió una copa de vino y se sentó frente a la ventana. Miró las luces de la ciudad, el ir y venir de la gente que no sabía nada de su historia, y pensó: tal vez esto fue todo, tal vez ya está, pero algo dentro de él, todavía, no lo soltaba. No planeaba decir nada, iba a seguir con mi vida, como si no pasara nada. Pero cuando lo vi reír con todos en la oficina, como si nada hubiera pasado entre nosotros, me desbordé. Me levanté. Y sin pensar, hablé. Delante de todos. Era jueves. La semana ya casi se terminaba, pero la tensión no. Adrián llevaba días conteniendo lo que sentía. Se había prometido no hablar más, no buscarlo, no rogar explicaciones. Había decidido seguir adelante, callado, orgulloso, hasta que ya no pudo. Todo comenzó con una situación mínima, una escena como tantas. Estaban todos reunidos en la sala común, tomando café y comentando una noticia del periódico. Javier, como siempre, hablaba con naturalidad, aportando ideas, haciendo bromas. En un momento, una compañera le tocó el brazo mientras reía, y él le respondió con una sonrisa relajada. Eso bastó. No fue celos, fue ese sentimiento de ser invisible, de haber sido algo descartable. Adrián sintió cómo el nudo en la garganta se apretaba, cómo el corazón le golpeaba el pecho. Bajó la mirada, pero no pudo contenerse más. Se levantó. Sin mirar a nadie, caminó hasta Javier, que aún reía con los demás. «Tú puedes actuar así sin problema, ¿no?». El silencio fue inmediato. Todos se giraron a mirarlo. Javier frunció el ceño, sin entender. «¿Perdón?». «Nada,
Solo quería saber cómo se hace para fingir tan bien, dijo Adrián con la voz temblando, pero firme. Javier lo miró con los ojos muy abiertos. El resto no decía nada. Solo miraban intentando entender qué estaba pasando. Adrián, no aquí, dijo Javier en voz baja. ¿Dónde entonces? ¿En el bar? ¿En tu piso? ¿O en el baño como aquella noche? Un murmullo cruzó la sala. Alguien se levantó con incomodidad. Otro desvió la vista. Javier estaba pálido. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Lo que tú no te atreviste a hacer. Decir algo. Javier respiró hondo. Lo tomó del brazo, con suavidad. Vamos a hablar, pero no aquí, por favor. Adrián lo miró. Dudó un instante. Luego asintió. Salieron juntos. El silencio entre ellos era espeso. Caminaron hasta una de las salas vacías del despacho y cerraron la puerta. Adrián se apoyó contra la pared. No podía dejar de temblar. ¿Qué querías que hiciera?, preguntó Javier al fin. Lo que fuera menos hacer como si yo no existiera. ¿Sabes cómo se siente eso? Sí, respondió Javier, bajando la mirada. Lo sé, porque yo también me sentí así cuando vi tu decepción, cuando vi que esperabas que yo fuera alguien que todavía no sé si soy. No esperaba que fueras nadie, solo que no huyeras. Hubo un silencio largo. Javier caminó por la sala, nervioso. Luego se detuvo, lo miró y habló por fin. No soy cobarde, Adrián, pero tampoco soy libre. ¿Libre de qué? De lo que esperan de mí, de la idea que los demás tienen de quién soy. Mi familia, mis amigos, esta oficina, todos tienen una imagen de mí que no sé si me atrevo a romper. Adrián lo escuchó en silencio, y por primera vez no sintió rabia. Sintió tristeza. Javier, tú ya rompiste esa imagen, al menos para mí. El problema es que te asusta vivir lo que ya empezaste. Javier cerró los ojos, respiró hondo. Luego, con un movimiento lento, se sentó frente a él. Lo miró fijamente. Cuando me acerqué a ti aquella noche, no fue impulso. No fue casualidad. Fue porque me removiste todo. Me hiciste sentir cosas que había enterrado hace años. Y me asusté. Mucho. Adrián sintió cómo algo se aflojaba en su pecho. Se acercó un paso, luego otro. Yo también tuve miedo, pero elegí quedarme. Y yo elegí huir, dijo Javier, bajando la voz. No porque no me importaras, sino porque me importabas demasiado. Adrián lo miró, y en lugar de decir más, se agachó frente a él. Le tomó las manos, las apretó. Ya no estamos solos, ¿lo ves? Javier lo miró a los ojos, y esta vez no los desvió. Lo sé. Se quedaron así, tomados de las manos, sin más palabras. Después de unos minutos, Javier se levantó. Caminó hacia la puerta, la abrió. Pero antes de salir, se giró. Hoy cenamos en mi casa, a solas, si aún quieres. Adrián no respondió con palabras, solo asintió, con una sonrisa leve, pero real. Y por primera vez, Javier también sonrió de vuelta. No esa sonrisa social de la oficina, sino la otra, la que solo él conocía. Cuando abrió la puerta esa noche, lo vi distinto. No era otro hombre, era él mismo, pero sin máscara. Y por primera vez me miró sin miedo, como quien ya no está huyendo. La cena no fue perfecta, ni gourmet ni planificada. Javier había comprado algo en el mercado, puso la mesa con lo que tenía a mano, y todo era más torpe que elegante. Pero precisamente por eso, Adrián no pudo evitar sonreír, porque esta vez no había esfuerzo por fingir. Javier lo recibió con un abrazo breve, algo tenso aún. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían, gracias por venir, gracias por no soltarme. Comieron entre pausas y silencios, pero sin incomodidad. Hablaban de cosas pequeñas, trabajo, películas, recuerdos de infancia, nada trascendental. Pero en cada mirada, en cada sonrisa, había algo construyéndose. Después de cenar, se quedaron en el sofá, con 2 copas de vino. Javier fue el primero en hablar de lo que realmente importaba. Hoy
Después de que hablaste frente a todos, me sentí expuesto, pero también aliviado. No fue mi mejor momento, dijo Adrián, bajando la vista. Fue tu momento verdadero. Y me hizo reaccionar. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en pausa, fingiendo ser algo que ya no soy. Adrián lo miró, le tomó la mano con suavidad. No tienes que saberlo todo ya, solo ser sincero conmigo y contigo. Javier asintió, apretó su mano, cerró los ojos unos segundos, respirando hondo. No quiero volver a huir, no de ti, no de esto. ¿Y de los demás? Ya veré cómo lo manejo, pero contigo no quiero más barreras. Ese contigo pesó, porque no era promesa, era decisión. Adrián se acercó, apoyó la cabeza en su hombro. Javier lo rodeó con un brazo. Se quedaron así, respirando lento, en un silencio que ya no dolía. Ki acompañaba. En algún momento, Javier se giró levemente y le dio un beso en la frente. Fue pequeño pero significativo. No había urgencia, ni deseo reprimido, solo ternura. ¿Quieres quedarte esta noche?, preguntó, en voz baja. Solo si no te vas por la mañana, respondió Adrián sin dudar. Javier lo miró con una media sonrisa. Esta vez me quedo. Durmieron abrazados, sin prisa, y al despertar, todo seguía ahí. La calma, la conexión, el respeto. Durante la semana siguiente, en la oficina, no hubo grandes gestos, pero tampoco hubo más silencios incómodos. Se saludaban con normalidad, intercambiaban ideas, compartían cafés, pero entre ellos había algo distinto, más firme, más tranquilo. Los compañeros no preguntaron. Tal vez no sabían, o tal vez sabían y no les importaba. Pero Adrián ya no sentía la necesidad de esconderse, ni de justificarse. Un día, mientras revisaban documentos juntos, Javier apoyó sin pensar la mano sobre la suya. Un segundo, nada más, pero suficiente para que Adrián lo mirara, y él le respondiera con una sonrisa. No era un secreto, era una elección. Un par de semanas después, salieron juntos del trabajo. Era viernes. Adrián lo acompañó hasta su coche, como si fuera una costumbre ya instalada. ¿Planes para esta noche?, preguntó Javier, con tono casual. El de siempre, respondió Adrián. Ir donde estés tú. Javier rió. Lo miró de frente. ¿Te parece si esta vez vamos a cenar afuera? Como dos personas que no se esconden. Adrián tardó un segundo en responder. No por duda, sino porque sintió que eso, aunque simple, significaba mucho. Me parece perfecto. Y caminaron juntos, dejando atrás el edificio, las dudas, los silencios. No como una pareja oficial, ni como un nuevo comienzo idealizado, sino como dos adultos que decidieron intentarlo, a su modo, a su tiempo, y sobre todo, sin miedo. Moral: nadie puede obligar a otro a estar listo, pero a veces basta con quedarse cerca, con decir la verdad cuando quema, con no huir cuando duele. Eso fue lo que hizo Adrián. No empujó, no forzó, solo fue. Y cuando Javier por fin estuvo listo, ahí estaba él. No para reclamarle el pasado, sino para vivir el presente.